Estamos en el cuarto domingo de Adviento. ¿Se acuerdan que el Adviento pues es un tiempo de preparación, verdad? En sí la palabra Adviento significa advenimiento, venida, porque estamos celebrando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, ¿verdad? ¿Cuándo fue su primera venida? Cuando Él nació, ¿verdad? Entonces estamos celebrando precisamente ese advenimiento. ¿Y se acuerdan ustedes que hemos estado prendiendo algunas velas? Porque estos domingos de Adviento son de preparación. ¿Se acuerdan cuál fue la primera vela que prendimos? Aprendimos de José el Caballeroso, ¿verdad? Aprendimos la caballerosidad. Y la segunda vela, que es la azul, ¿qué aprendimos? Aprendimos de María, que es la visitadora, ¿verdad? Aprendimos de ella, de María. Ojalá que seamos una iglesia visitadora. Y el tercer domingo de Adviento aprendimos ¿de quién? Zacarías, ¿verdad? Zacarías, el que dudó, pero nos enseñó acerca de la fe, de no perder la fe. Y ahorita estamos en el cuarto domingo del Adviento y estaremos aprendiendo. ¿De quién creen que vamos a aprender el día de hoy? ¿De quién leímos ahorita? De Juan el Bautista. Y vamos a ver que una de las características de Juan el Bautista es que era radical. Y vamos a aprender entonces esa característica. Entonces esta vela naranja significa o simboliza precisamente el radicalismo de Juan, que como cristianos tenemos que ser radicales. La voy a aprender y sé que a lo mejor ahorita no entendemos mucho, pero precisamente con la predicación entenderemos ese valor de ser radicales. Entonces hoy es el cuarto domingo y último domingo de Adviento. Ya el sábado estaremos celebrando la Nochebuena y el domingo la Navidad. Así que nos hemos preparado, ¿verdad? A través de estos personajes que hemos estado viendo, no solamente los domingos, sino también entre semana. Entonces vamos a hacer oración para poner en las manos del Señor la predicación de este día, hermanos, de esta tardecita ya. Vamos a orar. Padre Santo, ponemos en tus preciosas manos, pues la predicación de este día. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, la vida de tu iglesia. Que nos permitas, Padre, predicar con poder, con autoridad, para que tu iglesia pueda, Señor, en todo momento estar atenta y nos enseñes, Señor, acerca de lo que tú quieres que podamos aprender. Amén y amén. Creo que está un poquito alto, ¿no? Le puedes bajar un poquito, tiene mucha ganancia. Creo que suena por ahí bueno, creo yo, ¿verdad? Que así es. Si se escucha algo así como un huequito o no, o soy yo el único que se escucha. Bueno, bájenle un poquito, ¿no? Por favor. Gracias. Vamos a poner la presentación del día de hoy y entonces vamos a hablar precisamente de Juan el Bautista. ¿Perdón? Entonces vamos a ver, es el 10º ya, fíjense, 10 predicaciones que llevamos acerca de los personajes. No se preocupen, no les voy a preguntar porque sé que no se acuerdan, pero no les voy a preguntar. Como les decía el otro día, para que no rompan mi corazón. No es cierto. Sé que sí se acuerdan de algunos, no de todos, pero vamos a ver entonces el 10º de la serie, Juan el Bautista, que ya leímos. Y entonces tenía una característica y era una persona muy ¿qué? Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Vamos a darle uno más. Hace años yo escuché, y acuérdense que me gusta leer mucho biografías, y bueno, leí una biografía de Gandhi, donde se decía que ¿sí lo identifican, verdad? ¿Sí identifican a este personaje o no lo identifican? Bueno, él estudió en Inglaterra. ¿Se acuerdan ustedes que por mucho tiempo la India fue colonia de Inglaterra? Entonces él fue a estudiar a Inglaterra, estudió licenciatura en Derecho en Inglaterra, y ahí conoció parte del cristianismo. Él conoció el cristianismo. Inglaterra es una nación cristiana. Y entonces él una frase que tenía, que a mí me impactó mucho, es que decía: a mí me gusta mucho lo que dijo Cristo, me gusta lo que dice el Evangelio, pero yo no me vuelvo cristiano porque veo que los cristianos no viven lo que predican. O sea, de una u otra manera Gandhi veía que había hipocresía en el cristianismo y por eso él no se convirtió al cristianismo. Hay un libro, hermanos, que pues se llama así. Si ustedes, aquí está este libro. ¿Cómo se llama el libro? Y lo escribió un autor cristiano, David Platt. Es un libro muy bueno. Y incluso él pone, fíjense, una iglesia, si se dan cuenta, es una iglesia que está de cabeza. Y la tesis de este libro, lo que David Platt decía era que nosotros los evangélicos de contemporáneos habíamos hecho del evangelio como que lo habíamos acomodado
lo habíamos acomodado el Evangelio a la cultura de nuestros tiempos. O por ejemplo, no hay gente que dice, no, pues es que pastor, no hay que ser tan exagerados, ¿no? Pues que tanto es tantito que, y andan buscando versículos, ¿no? Por ejemplo, para que aprueben el tomar, por ejemplo, ¿no? No, mire pastor, aquí dice que sí puedo tomar aunque sea tantito, ¿no? Pablo le recomienda a Timoteo que tome vino, ¿no? Por cuestión de su enfermedad. Ahí está, pastor, yo también por cuestión de mi enfermedad me echo unas chelas. Y andan buscando, ¿no? Andan buscando así como que... Entonces este hombre dice en este libro, dice es que el cristianismo debe ser radical. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Pero a lo mejor para que podamos entender un poquito más, vamos a ver lo que significa la palabra radical. Vamos a darle uno más y entonces ahí nos dice cuál es el significado de la palabra radical. Ayúdenme a leerle, por favor, hermanos, qué significa radical. Pues no sé si entiendan lo que significa ser radical. O sea, en el cristianismo, aplicándolo al cristianismo, aplicándolo a nuestras vidas, es aquella persona que ha dado un giro verdaderamente, que se ha convertido al cristianismo. Miren, aquí si ustedes ven esta parte, un cambio radical, aquí ustedes pueden ver un arbolito. ¿Qué pasa cuando está en, no sé qué temporada, en primavera, ¿no? Pero cuando viene el otoño, entonces ese es un cambio radical. Ese es un cambio radical, reformas extremas, ser tajantes, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Es un cambio total, completo, eso significa radical, que no vive a medias. Entonces, Juan el Bautista era una persona radical, y aunque voy a hablar del profeta, aunque voy a hablar de Juan el Bautista, vamos a aplicarlo, vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida como creyentes, como cristianos. Vamos a darle uno más. Miren, vamos a leer este versículo y ahorita les digo por qué lo leemos. Ayúdenme a leerlo. Proverbios 27:2. Alábete. Alguien ha dicho, hermanos, que cuando tú tienes un don, yo ahorita les podría preguntar, hermanos, ¿cuál es su don? ¿Qué don tienen ustedes? Ustedes podrían decir, no, pues cualquier cantidad de dones, ¿no? A lo mejor puede decir, no, pues es que yo soy bueno para esto, bueno para aquello. A lo mejor alguna hermana puede decir, hablando no de dones, sino de habilidades. A lo mejor una hermana puede decir, es que yo soy muy buena, hermano, para hacer de comer. Yo soy muy buena cocinando. Y aunque ella lo diga, ¿quién lo tiene que corroborar? ¿Quién tendría que corroborar que es buena cocinera? Los que comen. Entonces, igual, los dones así es, hermanos. Las demás personas son las que le tienen que corroborar. Y aquí dice, alábete, ¿quién? Y no tu propia boca. O sea, qué bueno es que tú andes diciendo, ¿no? Ah, es que yo soy bueno para esto, es que yo soy bueno para aquello, yo soy así, yo tengo esto, yo tengo aquello. Pero nos dice la palabra de Dios, nos dice, no debe ser tu propia boca la que te alabe, sino ¿quién? Los demás son los que confirman, los que dicen esto. Ahora vamos a ver que Juan no andaba hablando de él mismo, como muchos pastores, ahora en internet vemos, ¿no? Y a veces también en las mismas iglesias andan autoproclamando y hablando de ellos, ensalzándose. No, Juan no hizo eso. Vamos a darle uno más y vamos a ver. Fíjense, Mateo 11:7, léanlo por favor, ¿cómo dice? ¿Quién dijo? ¿Quién empezó a hablar de Juan? ¿Quién empezó? Y ahorita vamos a ver. O sea, Juan no dijo nada de él mismo. Fue Jesús el que dijo de Juan. Ahora, imagínate que Jesús habla de ti, que Jesús dijera algo bueno de ti. ¿Cómo te sentirías? Fíjate, aquí que dice Lucas 7:28, la parte A. Fíjate lo que dijo el Señor de Juan. Ya vimos, no era el propio Juan, era Jesús el que estaba hablando. ¿Pero qué dijo de Juan? Ni Elías, ni Eliseo, ni Ezequiel, ni Jeremías, ni Isaías, ninguno. El máximo de los profetas, el más grande de los profetas. ¿Quién fue según lo que dice este texto? ¿Pero lo dijo él mismo de sí mismo? No se alabó él mismo. Así que las características que vamos a ver de Juan el Radical no las dijo él mismo, las dijo Jesús de él. Y esas características, hermanos, nos van a hacer mejores cristianos si es que las podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a ver la primera característica. ¿Cuál es, hermanos? Ayúdenme a leer. ¿Cuál es la primera característica? ¿Juan era qué? Fíjense lo que dice el versículo bíblico aquí, hermanos, Mateo 11:7 y 8, aunque ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. ¿Cómo dice?
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y aquí nos dice que no era una persona delicada, que no era una persona pusilánime. Nos dice que era una persona fuerte. Porque ¿dónde se había hecho fuerte, Juan? Ahorita estaba de moda el mundial, ¿verdad? Ya se acabó, hoy ya fue campeón Argentina, para los que no sabían, para que les duela el estómago, fue campeón Argentina. Y se acaba el mundial, pero hermanos, en este tiempo yo estuve viendo unos documentales que hizo a mí me gustan más los documentales del país, de las costumbres, ¿verdad? Que el mismo fútbol. Entonces yo vi unos documentales que hizo Alberto Lati. No sé si se acuerdan de él. Alberto Lati era un alto así peloncito que trabajaba en Televisa. Y él está en Fox, me parece ahora. Y hizo una serie de documentales, como 20 documentales de Qatar, antes de que fuera el mundial. Yo vi como 4. Y lo que me gustó mucho de estos documentales es ver los animales que hay en el desierto. Todos los animales que hay en el desierto son animales que son fuertes, que deben ser fuertes. ¿Por qué, hermanos? Incluso no solo la fauna, también la flora que hay en el desierto, la poca que hay, debe ser una flora y una fauna que es fuerte. ¿Por qué? Porque en el desierto, ¿qué clima hay? Es un clima extremo. Y Juan vivió en el desierto, se forjó en el desierto. Entonces, Juan era un hombre, ¿qué, hermanos? Fuerte. ¿Y no qué? Y hermanos, esto se aplica a nosotros. Dios no quiere blandengues emocionales que se doblan a las primeras de cambio. Cualquier cosita y ya se están doblando. Ay, es que no me saludó el pastor. Ay, es que no pintaron la iglesia del color que yo quería. Ay, es que el arbolito de Navidad quedó re feo. Y cualquier cosa los dobla, son blandengues. Ahora, déjenme decirles algo, hermanos. La Biblia, en el lenguaje bíblico, la palabra desierto siempre va a indicar prueba. Y si tú eres muy blandengue, si eres una persona muy pusilánime, ¿a dónde crees que te va a llevar el Señor? ¿A dónde? ¿Para qué? Ahora, nosotros le llamamos, hermanos, hoy en día, a esta nueva generación, se les ha dado muchos nombres, pero por ejemplo se habla de la generación de cristal. Y a veces decimos, es que sí, los chavos de ahora son generación de cristal. Pero yo digo que en la iglesia también, muchos que no son tan chavos, se aplica también porque hay cristianos que somos de cristal o que son de cristal. Miren, vamos a ver algunas de las características que tiene la generación de cristal y que yo quiero aplicarlas a la vida del cristiano. Dale uno más, hermano, por favor. Vamos a ver 8 características. ¿Cuál es la primera? Entonces, ¿cómo son las nuevas generaciones? ¿Frágiles de qué? ¿Pero quién tiene la culpa ahí? No, mijito, que mijito no haga nada, ¿verdad? Yo conozco chicas que ya tienen cierta edad y no saben ni freír un huevo. Por la sobreprotección, entonces hay una fragilidad de carácter. Y hay cristianos que también así son. Carecen de tolerancia ante la ¿qué? O no te pueden decir algo porque ya... Jarritos de Guadalajara. Una vez yo iba a hacer una predicación así y la tengo pendiente por ahí, que se llame así, Jarritos de Guadalajara, refiriéndonos, o de Tlaquepaque específicamente, ser más específicos, ¿no? De Tlaquepaque, refiriéndonos a que en la iglesia hay personas que de todo se sienten. Hace ratito yo lo mencionaba, de todo se sienten. Yo me acuerdo mucho, estaba en Xochimilco y una vez andaba, ya les platiqué, andaba por ahí, yo salía a desayunar en las mañanas, a veces iba ahí a unos caldos de gallina que había muy ricos, por cierto, se me antojó ahorita un caldito de gallina bien sabroso. Ay, de veras que se me antojó con tortillitas así a mano, sus salsitas, ay, bien sabroso. Pero bueno, iba ya a los calditos de gallina y ya venía yo de regreso a la iglesia y siempre yo soy muy pensativo, siempre voy pensando qué voy a hacer, qué voy a predicar, siempre vengo pensando, soy muy taciturno, así se le llama, ¿no? Hay personas que van así como que ensimismadas. Entonces pasó la hermana y entonces el domingo la veo y me dice, estoy muy enojada con usted, pastor. Ah, caray, mi hermana, pues ¿qué le hice o qué? ¿Cuánto le debo o qué? Es que lo vi entre semana y no me saludó.
Y entonces yo dije, bueno, pues si usted me vio, ¿por qué no me saludó usted a mí? Pero con esto quiero ejemplificar que hay hermanos que de todo se sienten. No les puedes decir algo porque se sienten. Ahora, yo conozco también personas que me han dicho a mí, pastor, si yo estoy mal en algo, dígame, corríjame. Y qué bueno, hermanos, porque cuando nos corrigen, crecemos. Imagínate que nadie que no te corrija nunca y que estés mal. Pero hay personas que si tú les corriges, ¿son qué? No toleran la crítica. Ay, es que me dijeron y no sé cuánto. 3. ¿Se frustran qué? Se rompen con cualquier cosa. Cuando algo no sale como ellos quieren. Y hermanos, déjenme decirles, el cristianismo es difícil. El cristianismo, hay pruebas en el cristianismo, hermanos. Ahorita platicaba con unos hermanos, los cristianos no nos enfermamos. En algunas denominaciones dicen, si estás enfermo, pues estás en pecado, ¿qué le debes a Dios? Confiesa tu pecado, como si los cristianos no nos enfermáramos, hermanos. Pero hay gente que cualquier cosita que le pasa se frustra. Pero también hay una característica, ¿son qué? Generación de cristal, ¿qué son? A veces son volubles, a veces los encuentras de buenas, a veces te saludan, a veces no. Vamos a darle las otras 4 características. Sufre de inseguridad, por supuesto, porque mamita siempre le dijo, tú eres el más bonito, aunque está bien feo, pero tú eres el más bonito, ¿no? Y sale a la calle, pues todo el mundo le dice que está feo, pues sí, está inseguro. Es sensible a situaciones cotidianas, fíjense, cuando hay días nublados, se entristece. Tendencia al sufrimiento que se une con esta última, se victimizan frecuentemente. Es que todo el mundo, es que yo, ¿Cómo era Juan el Bautista, hermanos? ¿Que salieron a ver a un hombre delicado? Era fuerte, hermanos. Si se requiere el cristianismo, requiere fortaleza. Requiere que si nosotros somos radicales, requiere que seamos fuertes. Yo siempre lo he dicho, hermanos, si yo de veras les platicara lo que en 30 años he visto, a lo mejor yo ya no sería cristiano. Incluso en el seminario vi cosas que me hicieron a lo mejor tambalear en mi fe. Pero el cristianismo ocupa, hermanos, que seamos valientes, que seamos fuertes. Entonces vamos a ver la siguiente característica. Esa es la primera. Entonces Juan no era una persona ¿qué? Delicada, era una persona fuerte. Y Dios no quiere que nosotros como cristianos seamos blandengues. Vamos a ver la siguiente característica. La segunda, dice ahí arriba, ¿era un qué? ¿Saben qué significa la palabra profeta? Bueno, vamos a leer aquí. Vamos a leer el versículo, Mateo 11:9. ¿Cómo dice, hermanos? Sí, os digo más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. La palabra profeta en hebreo es la palabra nabí, y significa enviado, significa mensajero también. Entonces, un profeta, ¿qué hacía? ¿Qué hacía un profeta? Llevaba un mensaje. Y aquí dice de una manera muy clara, ¿no? Ahora, imagínense ustedes, de Malaquías, que fue el último libro de la Biblia, de Malaquías a Mateo, ¿cuántos años pasaron? 400 años, está ahí, ¿verdad? Y se le conoció como el periodo o los 400 años del silencio. ¿Por qué se le conoció así? Porque no había voz profética, no hubo profeta durante ese tiempo. No había palabra de Dios durante ese tiempo. Fueron 400 años que no hubo profetas, que no hubo quien les hablara de Dios. Entonces, en la época de Juan el Bautista, la gente estaba a la expectativa, la gente quería volver a ver un profeta. Y por eso dice ahí, ¿pero qué salisteis a ver? Porque la gente quería ver, ¿qué, hermanos? ¿Qué quería ver? ¿Qué quería ver? Ahí lo dice. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Pero la gente tenía la idea de ver a un profeta de una manera diferente. A lo mejor un profeta que empezara a autoproclamarse, empezara a decir cosas así. No sé cuántos sepan, hermanos, cuántos les gusta leer. Miren, hoy en día los judíos están esperando un Mesías, los judíos ortodoxos están esperando un Mesías.
Y por ahí hay las noticias de que se está levantando un Mesías, se está levantando un rabino muy conocido, muy famoso entre los rabinos de Israel. Pero es un gran rabino, es un hombre muy sabio, es un hombre muy reconocido. Como que eso están esperando ellos, quieren ver eso. La gente que quería ver. Pero hermanos, con esto les quiero decir, y dice este versículo, porque aquí mismo dice: yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Qué era Juan el Bautista? Solo era un mensajero, hermanos. Y eso ocupa el cristianismo, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que hemos creado un evangelio muy ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio está centrado ¿en quién? En las personas. Miren, yo di gracias a que el juego de la final hoy fue temprano. Porque si hubiera sido a las 12, como suele pasar, que es a las 12 o a las 12:30, a la 1, yo les aseguro que no habría. Si ahorita somos pocos, seríamos más pocos. Bueno, les platicaba el hermano Elías que hay una iglesia de un pastor, no voy a decir su nombre, pero cuando hay mundiales y ese tipo de cosas, no tienen culto, les ponen en la pantalla y ven el juego. Porque está centrado ¿en quién? El evangelio de hoy, ¿en quién está centrado? Pero hermanos, nosotros somos mensajeros. Si somos radicales, somos cristianos radicales, tenemos que tomar en cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. El evangelio se trata de Cristo. Él es el centro, no eres tú el centro. Por eso hay gente que dice: bueno, es que en la iglesia no me atendieron bien. Por eso yo ando buscando una iglesia donde me atiendan bien a mí, donde yo me sienta bien, donde mis hijos estén bien. No es así, hermanos. Porque el evangelio, ¿en quién se centra? Somos mensajeros nada más, hermanos. Nosotros somos mensajeros. Miren, ¿sí ven esta imagen ahí? Dice ahí: preparad el camino. ¿Qué está haciendo aquí? Se supone que es Juan el Bautista. ¿Qué está haciendo? Está poniendo como adoquines, ¿no? Está preparando el camino ¿de quién? Y a Juan lo mataron, a Juan lo decapitaron. Y él jamás se autoproclamó, jamás dijo: yo soy el Mesías. Él dijo: viene tras mí uno del cual yo no soy digno ni de desatar su calzado. Entonces, hermanos, un cristiano que es radical se centra en Jesucristo. Él solo es un mensajero. Así que el mensaje que nosotros debemos predicar a los otros, a los demás, es el mensaje de Cristo, no el mensaje de nosotros. ¿Amén? Vamos a darle uno más. Y vamos a ver la tercera cosa que nos enseña Juan. Ahí dice: ¿era un hombre qué, hermanos? Lean, por favor. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. Entonces era un hombre humilde en todos los sentidos. Era humilde de espíritu, de corazón, pero también era un hombre humilde en la manera de cómo se vestía y cómo comía. Aquí, si ustedes ven esta imagen, ahí está la imagen de Juan, como se imaginaban que era Juan el Bautista, versus, ¿qué dice esta imagen, hermanos? Ahí, que ayúdenme a leer, ¿qué dice? Y esto es verdad, hermanos, esto no es una exageración. ¿Alguien sabe cómo se llama este pastor? Él es, voy a decirlo así, él es dueño de una de las iglesias más grandes de América Latina, y si no del mundo. Yo tengo un amigo que fue a Guatemala y fue a conocer la iglesia donde está él, se llama Casa de Dios. Es algo impresionantísimo, es más grande que el Auditorio Nacional, y todos los domingos tienen 3, 4 cultos. Es un hombre millonarísimo, tiene su avión particular. Yo creo que un solo traje de los que él usa, yo creo que vale lo que mi salario de todo un año, si no es que más. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? El mismo Señor Jesucristo que dijo cuando se acercó a un hombre, le dijo: te quiero seguir, no uno de los fariseos o de los escribas, te quiero seguir. Y Jesús, ¿qué le dijo? Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza.
Esto que se llama teología de la prosperidad y que hemos predicado muchas veces aquí en contra de ella, es lo que nos ha hecho creer, hermanos, que nosotros somos el centro del Evangelio y que Jesús, que Dios está para complacernos, para darnos, pero no es así, hermanos. Nosotros como creyentes deberíamos ser humildes. Voy a decirles por qué. Este hombre, Juan, era feliz, porque mientras más frugales seamos, mientras más austeros seamos, más felices vamos a ser. Les voy a decir por qué. Porque no vamos a depender de las cosas materiales. Mucha gente hoy está triste. Mucha gente, ustedes pueden ver videos incluso en el YouTube y en ese tipo de cosas, que incluso hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para que les regalen el celular de moda. Porque su felicidad, ¿de qué depende? Entonces, este era un hombre humilde. Ahora, pero no solo en lo material, sino, ¿se acuerdan que una vez yo les mencioné una de las bienaventuranzas, o la primer bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Y yo les mencionaba que esa palabra pobre es la palabra griega ptojos, y esa palabra significa mendigo. Entonces, espiritualmente, hermanos, nosotros somos mendigos, porque no merecemos nada. Un mendigo, ¿qué merece, hermanos? Alguien que está pidiendo en la calle, ¿a poco te puede exigir que le des? Lo que le dé la gente, lo que de gracia, lo que de lástima le dé la gente. Entonces nosotros debemos ser humildes y no altivos. Ay, Dios, es que yo me merezco, dicen allá, y por eso me gusta ir a esas iglesias, porque allá dicen que yo me merezco, que soy el hijo del rey de reyes y el señor de los señores. Este hombre predicó una predicación que se llamaba, o que hablaba de Jesucristo como el junior, y que nosotros somos los juniors porque somos hijos del rey. ¿Y cómo vive un junior? Y es lo que decía este hombre. Pero Juan el Bautista nos dice, hermanos, que nosotros debemos ser humildes. Un cristiano debe ser humilde y debe estar acostumbrado a tener o no tener. ¿Qué comía? Ahora, esto lo quiero enfocar, hermanos, a veces como pastores, yo debo decirlo, ¿no? Como pastores en algunas iglesias, pues había esa costumbre, ¿no? Yo digo que era una costumbre bonita, ¿no? De que los pastores a veces comían con los hermanos los domingos, ¿no? Lo invitaban al pastor a comer. Eso ya está perdiendo, ¿no? Ojalá que se retomara. No lo digo por mí, ¿verdad? Pero, bueno, sí también, ¿verdad? Pero por los que vienen también, por los demás pastores, ¿no? Pero también hay pastores muy chocantes, muy chocosos. Y como pastores nos debemos comer, ¿qué cosa? Y debemos acostumbrarnos. Hablábamos de la generación de cristal. Hoy la mayoría de jóvenes, lo puedo decir así literalmente, la mayoría de jóvenes no te come verduras, la mayoría de jóvenes no te come cosas que son naturales. Les gusta pura porquería, pizza, sopas Maruchan, puro porquería les gusta. Y esto nos enseña, hermanos, que como cristianos tenemos que comer de una manera frugal, ser sencillos, ser humildes. Yo me acuerdo mucho, hermanos, hablando ahorita me acordé de esto, acá en San Pablo, cuando yo fui obrero, porque todavía no era pastor, en una iglesia que está aquí en San Pablo, y me acuerdo que igual tenían ese hábito de invitar a los pastores, y me tocó comer, ya era yo casado, nos tocó ir con mi esposa, todavía no teníamos hijos, éramos solteritos, bueno, no solteritos, sino más bien vivíamos como solteros, ¿no? Casados pero sin hijos, y nos invitaron estos hermanos a comer, y eran hermanos muy sencillos, muy pobres, y me acuerdo que vi al hermano que llegó con como con medio kilito de tortillas, no un tantito de tortillas, y con una lata de frijoles, frijoles, ándale esos frijoles. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a comer, no? ¿Y qué creen que era la comida? Eso era, hizo una salsa a la hermana y tacos de frijoles con salsa. Bueno, pues eso era lo que tenían para darme, ¿no? Y la Biblia dice que debemos estar contentos cualquier cosa que tengamos. Sé vivir en abundancia, pero sé vivir ¿qué? Porque, hermanos, si ustedes están pensando que el evangelio, el ser cristiano es que Dios les dé todo, les dé salud y siempre tengan todo, no es así, hermanos. No es así. Vamos a ver la cuarta cosa que nos enseña Juan. ¿Era un hombre qué? Ayúdenme a leer cómo dice el versículo, por favor. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
Imagínense si no era valiente. ¿A quién les dijo esto? Aquí miren, aquí tenemos, era así como más o menos la Biblia los describe, pues se los imaginan, ¿verdad? Y son de películas, ¿no? Si no estoy mal, creo que este es de la película de Mel Gibson. Si no estoy mal, creo que sí, pero no estoy seguro. Pero así se los imaginaban. ¿Quién era? Ellos formaban un grupo que se llamaba el Sanedrín. Eran 70 ancianos que conformaban y que gobernaban a Israel. Eran los gobernantes de Israel. Era la clase política, era la clase de élite. Y Juan era valiente porque, aunque sabía que ellos eran los gobernantes y algo le podían hacer, ¿qué hizo Juan? Los confrontó. ¿Y cómo les dijo? No les dijo, les dijo de una manera. ¿Cómo les dijo? La víbora, la serpiente, ¿con quién está asociada? ¿Qué les estaba diciendo? Y ellos sabían, ellos conocían ese lenguaje. Ser un hombre valiente, ¿sí o no? Hermanos, yo les voy a decir algo. Siempre que haya un pastor que predique la verdad, hermanos, ustedes celébrenlo. Porque es como si un médico, yo siempre lo he dicho, ¿no? Como si un médico, vas con un doctor y te estás muriendo, tienes cáncer, y entonces el doctor te dice, no tienes nada, tú estás tranquilo, tú estás bien. Pues te vas a morir, ¿no? Y si aquí no te dicen, no te cuestionan, no te dicen, no te predican la palabra de Dios. Me acuerdo mucho de una iglesia, a lo mejor ustedes se van a imaginar porque siempre les platico, pero no voy a decir abiertamente, que una vez me dijo uno de los ancianos de la iglesia, me dijo, se terminó el culto, yo ya me íbamos saliendo, iba a tomar mi carro para irnos, y me dice, pastor, ven, te quiero decir algo. Y me dijo, mira, te puedo pedir un favor, dice, bájale 3 rayitas a tu predicación, porque si no, no vas a durar en la iglesia. Y duré un chorro de años, ¿no? Gracias a Dios. Yo prefiero que me acusen de ser directo, de ser a lo mejor hasta radical, pero no me van a decir el pastor nunca me dijo lo que no. Y a lo mejor yo sé que a muchos les caigo gordo, hermanos. Yo espero que aquí no, en otro lugar, estoy hablando de otros lugares, no de aquí. Aquí yo sé que yo les caigo bien a todos. No es cierto, no. Bueno, eso espero, ¿verdad? Entonces, ¿confrontó a quiénes, hermanos? A los líderes corruptos de su época. Como cristianos tenemos que denunciar lo que está mal. Si vemos homosexualismo en el mundo, tenemos que denunciarlo, hermanos. No acostumbrarnos, y porque todo el mundo, ya todo el mundo lo ve bien. A mí no me importa que todo el mundo lo vea bien. Yo soy cristiano y tengo que ser radical. No puedo ser tibio, no puedo ser una persona que esté, pues, como diríamos, como tambaleante en mi fe, ¿no? A veces sí creo, a veces no, o es tantito, no es exagerado. ¿Somos o no somos? Esa es la palabra, eso significa ser radical. Y como eso, tenemos que denunciar muchísimas cosas. Pero para eso hay que ser, ¿qué, hermanos? ¿Hay que ser qué? Valientes. Tenemos que predicar el Evangelio, y para muchos les da miedo predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio tenemos que ser, ¿qué, hermanos? Vamos a ver la última parte. Todavía no se emocionen mucho. Bueno, todavía antes de la última parte se me estaba olvidando esta. Mira. Los confrontó, no solamente les dijo serpientes, ¿verdad? Generación de víboras, sino los confrontó con su, ¿qué dice ahí? Fíjense lo que dice esta parte de Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo se sentían los líderes religiosos? ¿Cómo se creían ellos? ¿O qué se creían ellos? ¿Que eran juniors? ¿Que eran hijos de quién? Ay, a ver. Tú no nos vengas a decir nada, porque nosotros somos hijos del mero mero. ¿Somos hijos de quién? Somos judíos de cepa. Y entonces aquí dice,
Haced pues frutos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos. O sea, no crean que porque son hijos Ahora, déjenme decirles algo, jóvenes sobre todo. Nuestro Señor, Dios, no tiene nietos, solamente tiene ¿qué? Y no sé si se entienda esto, porque no porque mi hija sea hija de pastor, o sea hija de un cristiano, ella ya es cristiana. Es cristiana porque ella ya le entregó su vida a Cristo. Y es lo que está diciendo aquí. No porque creas que eres hijo de pastor, o eres hijo de un diácono o de un anciano, o porque tu papá va a la iglesia. Eso no significa que tú eres creyente. Cuando tú eres creyente, cuando tú te confrontas con el evangelio y le dices que sí a Cristo, y tu vida cambia. Por eso les dice, ustedes no me vengan aquí, presumían de que eran hijos de Abraham. No. Lo que él quería era un ¿qué? Haced pues frutos dignos de ¿qué dice ahí arriba? Ahora, yo les he dicho esa palabra arrepentimiento, precisamente podría significar ser radicales, porque la palabra metanoia, que es la palabra arrepentimiento, acuérdense que es un cambio de 180 grados. ¿Qué significa? Yo lo he dicho mucho, dice la Biblia, el que robaba, ¿ya qué? Sino que trabaje. Entonces es un cambio radical, hermanos, eso es ser radical. Tú no puedes decir que eres cristiano si sigues siendo igual, sigues siendo el mismo. Y él los confrontó de esa manera. No me vengas con que tú eres de generación de cristianos, que tu papá era pastor y tu abuelito pastor, que fíjense, un pastor, me acuerdo que no diezmaba al presbiterio, nos decía que no diezmaba, que porque su abuelo había donado un terreno para que se construyera un templo. No, eso no importa, hermanos. Vamos a darle ahora sí lo último. Quiero que veamos esta parte última. Miren, el reino de Dios no es para qué, hermanos. El reino de Dios es para radicales, es para valientes. Fíjense, aquí es la Biblia, el lenguaje actual. Mateo 11:12. Fíjense qué hermoso dice. Ayúdenme a leerlo. ¿De quién hablamos hoy? Cuando él comenzó a predicar. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios, ¿qué? El reino de Dios, hermanos, tiene muchos enemigos. El diablo, el mundo, tiene muchos enemigos. El cristiano tiene muchos enemigos. En la versión 60 dice, solo los valientes lo arrebatan. Entonces, el reino de Dios, ¿para quiénes, hermanos? Para radicales. Para gente que dice, ¿no? ¿A mí qué me deja tomar? ¿Qué me deja hacer lo que hace el mundo? No me deja nada. Yo tengo que ser radical. Tengo que dejar todo eso. Porque si no, vivimos de una manera mediocre, vivimos de una manera hipócrita. Somos hipócritas. Ahora, una cosa es, va a decir, pastor, pues que yo estoy luchando. Bueno, qué bueno, hermano, que estás luchando. Todos estamos luchando. Yo no soy perfecto, también estoy luchando. Pero estoy en esa lucha, hermanos. Pero aquellos que bajan la guardia y se dejan ya decir, sí, soy cristiano, nomás de nombre, ¿no? Porque toda mi familia es evangélica de hace mucho tiempo. Hermanos, hoy hemos aprendido de Juan el Radical. Díganme las 4 cosas que aprendimos y los dejo en paz y me voy. ¿Qué nos enseñó Juan? La primera cosa, que él era fuerte, no era un hombre ¿qué? Delicado, pusilánime, no era de la generación de cristal. Segunda cosa, ¿era qué? Antes de mensajero, humilde. Ahora sí, ¿era un qué? ¿Y qué más vimos? Ojalá, hermanos, que nosotros podamos manifestar eso en nuestro cristianismo. De verdad, ojalá que así sea. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias porque podemos aprender de la vida de Juan, como hemos estado aprendiendo de la vida de todos estos personajes en torno al pesebre. Y Señor, te pedimos que el día sábado que estaremos aprendiendo de ti, el principal personaje que tuvo que ver con el pesebre, porque tú naciste ahí, que nos enseñes también, Señor, a través de todo esto que hemos aprendido, a ser una iglesia radical, a ser como cristianos, Señor, tajantes en muchas cosas, que no seamos hipócritas ni de doble ánimo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.